Gracias por acompañarnos a otra edición más de Luces, Cámara, Popcorn. Esta vez le traemos un programa súper espectacular, ¿verdad, Heriberto? Así es, Nicolás. Y agradecemos también a los que se pusieron en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales LC Popcorn SB, ya que iniciamos nuestra segunda temporada. Y Jocelyn nos trae un resumen de todas las actividades que hicimos durante la semana. Y en la entrevista estaremos con nuestro buen amigo Héctor Mancía de Radio Fuego, con quien tocaremos el tema El cómic en el cine. Pero antes, Melissa nos trae un reportaje acerca de películas relacionadas a la conquista y la colonización de América. Así que no se diga más, comenzamos. Hola amigos de Luces, Cámara, Popcorn. Hoy es otro año en el que recordamos el descubrimiento y la colonización con la llegada de Cristóbal Colón y sus carabelas a las tierras americanas, y lo que llevaría a uno de los procesos más cruentos de dominación por parte de Europa. Pero hoy en Luces, Cámara, Popcorn les traemos una selección de películas que nos permitirán ver cómo a lo largo del tiempo y afortunadamente esta visión en torno a este acontecimiento conocido como un inocente descubrimiento ha cambiado. ¿Qué les parece si nos acompañan a verlas? Iniciamos con La Conquista del Paraíso, una pieza maestra dirigida de la mano de Ridley Scott, estupenda e infravaloradísima película histórica y de aventura del maestro. Cierto que acusa un metraje demasiado excesivo, pero a nivel narrativo y visual contiene momentos de cine de altísimo nivel, en absoluto acorde a los pobres resultados de crítica y taquilla y público también que cosechó en su día. Una cinta hoy en día casi olvidada que debemos reivindicar. Una historia que nos lleva a finales del siglo XV, un Cristóbal Colón, un navegante genovés, que soñaba con encontrar una ruta marítima nueva que permita llegar directamente a los mercados de Asia, a fin de prescindir de los intermediarios que encarecían las mercancías. La Conquista del Paraíso, ganadora del Globo de Oro por mejor banda sonora a cargo del genial Vangelis. El siguiente film bien podría haberse llamado El descubrimiento de América, según el general Franco. La realización de esta superproducción española fue motivada por el estreno de otra producción, La verdadera historia de Cristóbal Colón, película británica protagonizada por Fredric March en 1949. Pero la falta de rigor histórico en Alba de América no se debe a errores inocentes, sino más bien a un intento de la España franquista por apropiarse de un episodio central en la historia de Occidente. El cine español, con el tiempo, tendría la oportunidad de abordar las cosas de un modo un tanto diferente. La presencia de Alba de América de 1951 en esta lista y dirigida por Juan de Orduña sirve para confirmar que las películas históricas hablan más sobre la política del presente que sobre los hechos referidos. Aguirre, La ira de Dios, de 1972, es una de las legendarias películas del binomio Werner Herzog y Klaus Kinski, y sin dudas la visión más aterradora de la empresa conquistadora. El director alemán se basó en los testimonios de Fray Ginés de Carvajal, quien narró hasta donde pudo el derrotero de Lope de Aguirre, explorador vasco que intentó llegar a la mítica ciudad de El Dorado. Partiendo de los Andes peruanos, navega río abajo el Amazonas, en un viaje a través de la selva que se convertirá en una travesía demencial y absurda a bordo de una balsa rudimentaria. A cada dificultad que se le presente, la expedición irá mermando y Aguirre responderá cada vez con más crueldad hasta lo que en principio iba a ser uno de los tantos capítulos de la conquista. Pero a Aguirre lo acompañan un grupo de soldados tan despiadados como él, un fraile ambicioso, un pusilánime representante de la corona, un grupo de indios y la hija del conquistador a quien querrá desposar para prolongar su linaje en estas tierras. Todo un abanico de caracterizaciones de los personajes que protagonizaron la conquista, que para algunos críticos es un bello poema en imágenes. Tres de los relatos que integran el libro Misteriosa Buenos Aires de Manuel Mujica Laínez fueron versionados en su propia película, compuesto por 3 segmentos: El Salón Dorado de Oscar Barney Finn, El Hambre de Alberto Fischerman y La Pulsera de los Cascabeles de Ricardo Bullicher.
Pero hoy hablaremos de El Hambre, impresionante descripción de la frustrada primera fundación de la actual ciudad de Buenos Aires por parte del adelantado Pedro de Mendoza. Cercados por los indios y abandonados por el grueso de la expedición, unos pocos hombres sobreviven miserablemente en un territorio lejano y hostil y están a un paso de practicar el canibalismo. Este segmento fue dirigido por Alberto Fischerman y protagonizado por José María Gutiérrez como un moribundo Pedro de Mendoza, Patricio Contreras, Pablo Bricta y Eda Bustamante. Nuevamente, Lope de Aguirre, el mismo personaje que encarnó Klaus Kinski en Aguirre, la ira de Dios, pero delineado de un modo totalmente diferente por Homero Antonucci. Esta película de Carlos Saura, en ese momento la producción más cara del cine español, recrea la expedición encabezada por Pedro de Ursúa en busca de El Dorado, al frente de un numeroso contingente de soldados españoles, esclavos negros y servidores indígenas. Entre ellos estaba Lope de Aguirre, quien a diferencia de la versión Herzog-Kinski, es mostrado como un personaje frío y calculador, que a fuerza de confabulaciones y asesinatos va a convertir la empresa en un proyecto personal. Aún así, la corona lo siguió respaldando. En este punto, la película de Saura guarda rigor histórico y según sus propias palabras se trata de españoles que se matan entre ellos. Como ya sabemos, la expedición fue un desastre. Algo similar sucedió con la película, que estuvo muy lejos de lograr la repercusión que esperaba. Un costoso rodaje que se realizó en Costa Rica, patrocinado por el Estado español mediante la Sociedad Quinto Centenario. Es la película más cara del cine español hasta la fecha. Aún así, se estrelló contra la taquilla, la crítica e incluso con los entonces recién creados premios Goya. 9 nominaciones, pero ningún premio. Por contar con una vigorosa industria cinematográfica y ser escenario de varios de los episodios más importantes de la conquista, México ha sido el país latinoamericano que más películas rodó alrededor de esa temática. De las mejores es esta crónica de uno de los personajes más fascinantes de la época, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y su escrito Naufragios, en el cual relata la malograda expedición capitaneada por Pánfilo de Narváez a través del actual estado norteamericano de Florida. Cabeza de Vaca, uno de los pocos sobrevivientes de las desgracias expedicionarias, fue tomado como sobreviviente por los indios, adoptó sus costumbres y luego emprendió una nueva expedición por el actual territorio de Sinaloa, México. Hasta aquí llega la película, pero vale la pena recordar que en este segundo viaje al Nuevo Mundo fue el primer europeo en contemplar las cataratas del Iguazú. Recomendable entonces esta película mexicana, un singular abordaje del personaje del conquistador cuyas motivaciones no son solo la ambición y el espíritu aventurero, sino también su propio misticismo, que llega a su punto más alto cuando a partir de su contacto con los indios practica, convencido, el chamanismo. Cabeza de Vaca, una película del director mexicano Nicolás Echeverría y que en 1991 fue selección oficial de largometrajes de la Berlinale. Está claro que el periodo de la conquista no constituye siquiera un subgénero dentro del cine histórico. Y el cine estadounidense lo ha abordado en muy contadas ocasiones, entre las que cabe destacar El Nuevo Mundo, dirigida por Terrence Malick en 1995. Pero para esta lista elegimos una película menos conocida, que narra el viaje de un jesuita francés por el norte de Canadá con la misión de evangelizar a los nativos de la región. Pero a medida que se va introduciendo en aquellos monumentales paisajes, este enviado de Dios irá notando que los infieles se las arreglan bastante bien con sus costumbres y creencias y no están demasiado interesados en evangelizarse. Manto Negro, una película canadiense, es un filme acerca de otro descubrimiento, el de los costados más frágiles de la fe religiosa, que tiene sus puntos en común, aunque con un tratamiento más sobrio, como la mucho más famosa La Misión. Black Robe o Manto Negro fue dirigida por el australiano Bruce Beresford, que dirigió también Paseando a la señorita Daisy, y en 1991 fue galardonada con el premio Genie como la mejor película canadiense. La llegada de Hernán Cortés y el inicio de la conquista del actual México, relatada desde el punto de vista de los aztecas,
Es lo que nos cuenta este film mexicano dirigido por Salvador Carrasco, La Otra Conquista. La historia central es la de Topiltzin, hijo del emperador Moctezuma, que se resiste a la invasión española. Es en el plano religioso en donde se desata el conflicto, resuelto por la sangre más que por la palabra. En esa línea argumental, el director no ha ahorrado en escenas de violencia, con torturas y ejecuciones bajo la cruz. México, como ya lo dijimos, ha sido el país americano que más abordó la conquista. Es una filmografía que pasó de los filmes de inspiración católica, muchos de ellos sobre la evangelización y la Virgen de Guadalupe, a la revisión histórica con Cabeza de Vaca y El Jardín de la Tía Isabel. La Otra Conquista figura dentro de este último grupo. Fue estrenada en 1998 y reestrenada en 2006, aprovechando el suceso de Apocalipto de Mel Gibson, pero esa película se las tenemos para otra lista. Este largometraje de Juan Carlos Mora Catlet nos cuenta la historia de Heréndira, una joven tarasca que sobre su caballo desafió y luchó contra los conquistadores españoles. El argumento de esta película se basa en una leyenda. De hecho, Carlos Mora la descubrió cuando realizaba un documental sobre la obra del muralista mexicano Edmundo O'Gorman. Según el autor de este filme, la película no es un intento de desvelar si la historia de Heréndira es un mito o no, sino plantear una visión de la conquista de México totalmente diferente a la historia oficial, la de la resistencia desesperada de los indígenas y el episodio heroico protagonizado por Heréndira. Sin duda, es una historia que no debemos perder de vista. Heréndira, la Indomable, de 2006. Y finalmente, les traemos La Misión, una película dirigida por Roland Joffé y que cuenta con la magistral musicalización de quien nos dejó este año, Ennio Morricone. Historia que nos cuenta de una Hispanoamérica del siglo XVIII, en plena jungla tropical, junto a las cataratas del Iguazú, un misionero jesuita, el padre Gabriel, protagonizado por Jeremy Irons, sigue el ejemplo de un jesuita crucificado sin más armas que su fe y un oboe. Al ser aceptado por los indios guaraníes, Gabriel crea la Misión de San Carlos. Entre sus seguidores está Rodrigo Mendoza, caracterizado por Robert De Niro, y quien es un ex traficante de esclavos, mercenario y asesino, que buscando el perdón se hace jesuita y encuentra la redención entre sus antiguas víctimas. Después de luchar juntos durante años, se enfrentan a causa de la independencia de los nativos. Gabriel confía en el poder de la oración, Rodrigo en la fuerza de la espada. Un filme multigalardonado, llevándose en 1986 el Oscar a Mejor Cinematografía, Globos de Oro por Mejor Guión y Mejor Banda Sonora por Ennio Morricone. Y en el Festival de Cannes se llevó la Palma de Oro por Mejor Película. Y a pesar de esto, no fue muy querida por la crítica. Espero les haya gustado esta selección de películas en torno a la temática de la colonización. Si nos hizo falta alguna, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales como @LCPopcornSB. Yo soy Melissa y regresamos con más después de este corte. Como lo dijimos al inicio, tenemos acá en nuestra casa de luces cámara popcorn a mi buen amigo Héctor Mancilla de Radio Fuego. Bienvenido, Héctor. Hola, ¿qué tal, Heriberto? Qué gusto, pues para mí estar con ustedes acá en este espacio, ¿verdad? Siempre hablando de cine, que es algo que nos gusta a todos, ¿no? Nos apasiona definitivamente. Bueno, y el tema, como también lo dije al inicio, vamos a hablar acerca de cómo evolucionó el cómic y llegó hasta el cine. Mira, el cómic ha recorrido un espacio bastante largo para poder llegar hasta el cine. Y vamos a empezar allá en los años 30, te voy a contar. Todo debido a, vos sabés que allá por 1929 hubo una recesión en la bolsa de valores de los Estados Unidos que causó una depresión económica sin precedentes hasta ese momento. Es lo que estamos viendo más o menos en estos días también. Más o menos. Entonces, a raíz de esa situación económica, pues el ambiente en general dentro de los Estados Unidos, pues se volvió bastante tétrico, ¿no? La gente necesitaba algo bueno, algo que pudiera dar de alguna manera entretenimiento. Y en ese instante es cuando se da el boom de dos industrias. La primera es el cine,
Y la segunda es la parte de los cómics. El cine tiene un boom combinado entre la parte económica, que la gente quiere alegrarse, pues porque su vida en ese instante es sumamente monótona, triste, agobiante, tengo deudas, no hay dinero, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo también se da el cine sonoro, ya a finales de 1929. Al mismo tiempo de eso, empiezan a surgir ya los primeros cómics, porque anteriormente teníamos novelas. O sea, novelas propiamente, novelas propiamente hablando. Y tal vez el primero que empezó como novela y teniendo bastante popularidad fue, por ejemplo, Tarzán. Ah, sí. Tarzán fue el primero, y el segundo también estamos hablando que iban más o menos caminando. Estábamos hablando también de el señor Flash Gordon, correcto, ¿no? Eso empezó en los años 30, empezó la cuestión poquito a poquito, pasamos de lo que eran las novelas que vos tenías que leer, ¿no?, a un formato más cómic, más street. Pausa ahí. Dime. Podría imaginarme que es una evolución de lo que también vieron sus ancestros en las novelas de Julio Verne, ya cuando vieron gráficamente cómo estaba desarrollándose una historia como la de Flash Gordon. Fíjate que fue básicamente a petición de masificación. Estamos hablando de que ahorita estamos hablando a pura economía. O sea, tanto las empresas quieren generar dinero como la gente también quiere entretenerse. Entonces, es más barato, en vez de comprar un libro, una novela grande, gruesa y todo lo demás, entonces lo que hacen es dirigir el público, la historia hacia los cómics, que son como panfletos, ¿no? El formato que nosotros conocemos, solo que en ese instante blanco y negro, ¿ya? Luego de esto la cuestión va evolucionando, la década de los 30 se vuelve como el momento en que se generan varias historias. El primero en salir al aire es Superman, en 1939, ¿ya? Con Detective Comics. Ese sería Batman, en el 43. Ya, el primero, como te digo, es Superman, en el 39. Y empezó con la imagen física de lo que ahora conocemos a Lex Luthor. Es decir, él era calvo, no tenía mayor superfuerza y sus poderes eran sobre todo mentales. Sin embargo, con el paso del tiempo le dieron la imagen que ahora ya posee Superman, la que ya conocemos con su traje azul, superfuerza, viene de Krypton, pero siempre de sus mismos creadores. Siempre de los mismos creadores. Eso fue en 1939. Correcto. Luego, el siguiente gran paso para la industria de los cómics fue el nacimiento de Batman en el 42. Ahí sí fue Detective Comics. Lo que conocemos ahora como DC Comics. Y te voy a comentar algo más. Este fue el origen también del tipo de héroes sin poderes. El tipo, se generó el subgénero vigilante, se le llama, que son héroes que no tienen poderes, sino que sus fortalezas vienen de pura inteligencia o simplemente astucia, ¿ya? Incluso te puedo comentar algo, ya hubo una serie de televisión de Batman en los años 40. Antes de la que conocimos. Sí, por supuesto. Hawaiana. Si no me equivoco, creo que fue ahí por el 45, 46 más o menos, que por primera vez, o sea, Batman pegó tanto desde el primer momento que hubo una serie de televisión. Se veía bien chistoso con Batman con las orejitas, así se veía súper cómico, porque querían emular el tipo de dibujo que tenía en ese momento Batman, que eran así unas orejas así hacia los lados. ¿Ya? Luego en el 46, más o menos por esa misma fecha, surgió la Mujer Maravilla. ¿Ya? Estamos hablando entonces que todos estos que conocemos actualmente del mundo, del universo DC Comics, sí. Inició antes de Marvel. Sí, Marvel empezó. Marvel existía, pero no se dedicaba a hacer cómics. Se dedicaba a hacer novelas gráficas de vaqueros y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, sí ya existía Marvel y todo, pero nada que ver, ¿ya? Incluso ahí por los años finales de los 40 y 50 sacó un par de cómics, una Antorcha Humana que no es la de los Cuatro Fantásticos, ¿verdad? Surgió un Namor también, que era parte de que llegó a figurar en los Avengers y todo eso, pero eran personajes totalmente aparte, ¿ya?
Entonces, bueno, volviendo a esta situación, en el 45-46 surge la serie de televisión de Batman. En los 50, 53-54, surge la primera serie de televisión de Superman, ¿ya? Sí, con Reeves. Con se me olvida el nombre, pero era apellido Reeves, sí, por cierto. Él era el que aparecía como Superman, ¿verdad? Luego de eso, pues ya a finales de los 50 comienza ya Marvel Comics, y el primer gran cómic que lanza Marvel Comics son Los Vengadores y Los Cuatro Fantásticos. Pero regresando un poco en un par de décadas, también ocuparon la propaganda en el tiempo de la guerra para fomentar un poco la saga de los cómics. Fíjate que en su momento el cómic te brinda la oportunidad de masificar la situación. Entonces, sí, en algún instante los ocuparon a ellos para poder introducir mensajes a favor del ejército estadounidense en contra del gobierno nazi. Por ahí veíamos, por ejemplo, a un Superman peleando pues con algunos soldados. Posteriormente ubicamos al Capitán América también en esa misma situación. Combatiendo a los nazis. Correcto, ¿no? Surge la Sociedad de la Justicia, que fue antecesora a la Liga de la Justicia. Ahí vemos al Doctor Destino, ahí vemos a Hawkman, vemos a un Linterna Verde que no es el Linterna Verde que ya conocimos en las películas y últimamente, sino que el origen de este Linterna Verde era mágico y era vulnerable a la madera, te cuento. Ya, entonces, esa es otra historia. Fueron como los papás de la Liga de la Justicia, la Sociedad de la Justicia. Como te decía, volvemos a Superman, la serie de televisión en los 50, luego damos un paso más. En medio de todo eso, pues surge Marvel Comics, Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos, que por cierto, siempre hago una mención en cuanto a Los Cuatro Fantásticos, porque son los primeros héroes que desde su nacimiento tienen una imagen pública, que no ocupan máscara, que siempre son Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm. Entonces ellos ocupan su imagen como civiles y siempre son ellos, no tienen como máscaras o identidades ocultas. Entonces ahí podemos decir que comienza otra era, otra etapa en la parte de los cómics, cuando entramos a los 60s. Y para continuar con esa otra etapa, lo vamos a hacer después del corte. Gracias por seguir con nosotros acá en Luces Cámara Popcorn. También les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @LCPopcornSB. Continuamos con esta entretenida entrevista aquí con mi buen amigo Héctor Mancilla. Nos quedamos en ya la transición que todos conocemos actualmente de Marvel. Vaya, empezamos o ubiquémonos temporalmente en los años 60, ¿no? En los años 60 se dan varias situaciones en el mundo del cómics y los medios de comunicación que vale la pena observar. En primer lugar, en el lado de Marvel surgen un montón de títulos que hoy veremos en el cine. En esa década surgen los X-Men, surgen los Vengadores, surge el Doctor Strange, surge la Pantera Negra. En esa época, ¿verdad? Incluso algunas series de televisión que también hemos podido ver a través de algunos servicios de streaming surgen en ese momento, como Daredevil, Luke Cage. ¿Y Spider-Man? Spider-Man también surge a principios de los 60. Okay. ¿Ya? Entonces... esa es la caricatura que nosotros conocimos. Es que una cosa es la caricatura que vimos, esa que vimos nosotros, y otra cosa es el cómic en sí. Ajá. Que por cierto, te cuento que el cómic en sí lo tenemos al Hombre Araña por un error de comunicación dentro de Marvel Comics. ¿Ah, sí? Te cuento, habían vetado al Hombre Araña. O sea, el señor Stan Lee... El señor Stan Lee en ese momento, él era una persona que no estaba al tope, no era un editor en jefe dentro de Marvel Comics. Entonces él creó el Hombre Araña, lo presentó al editor, pero el editor fue como, no, o sea, no va con nosotros, no es el tipo de héroe que nos entretiene. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los héroes eran, digamos, hombres ya formados, con
cuerpo, mentalidad, etcétera, etcétera. En cambio, el Hombre Araña era un joven, era un adolescente. E incluso Stan Lee creó al Hombre Araña para que fuera competencia de Robin, de Batman, al cual se lo pusieron en los 50s para poderlo hacer más potable a las nuevas generaciones, a Batman. Vaya, entonces el Hombre Araña lo iban a vetar, o sea, no estaba aprobado para que saliera en cómics. Pero el editor en jefe que había dicho no sale, tuvo que salir de la ciudad y vino Stan Lee. Aprovechó y dijo. Y lo ubicó al Hombre Araña en el último cómic de una serie que cancelaba precisamente. O sea, habían sacado ese cómic que tenía varias historias, ¿verdad? Que eran distintas, no era de un superhéroe en específico. Entonces, en ese momento, en el último episodio de esa serie que iban a cerrar, ahí pone la historia del Hombre Araña. Aquí aprovecha. ¿Y qué fue lo que sucede? Ese episodio se va para arriba, las ventas se disparan. Cuando viene el editor en jefe, pregunta qué fue lo que sucedió acá. Stan Lee dice, mire, preferí pedir perdón en vez de permiso. Y de ahí en adelante comienza la historia arácnida. ¿Qué te parece? Pues muy interesante. La verdad es que realmente no sabía, desconocía mucho, pensé que Spider-Man era uno de los titulares desde el inicio. No, desde un inicio empezó siendo la sorpresa de esta situación. Luego también en los 60s, además de toda esta situación, esta evolución que hay en Marvel Comics, también se da un paso bien importante para DC Comics. Es la serie de televisión de Batman. Donde los vemos así medio agogó, donde es el pum, pao, que todo eso que... Entonces eso sienta como un precedente, ¿no? Está con Adam West. Con Adam West y Tim Burton en el papel... Tim Burton es el director. Sí. Se me ha ido el nombre, pero tengo idea de que se llamaba Tim. Entonces la cuestión es que comienza la serie de televisión de Batman. Eso tiene un éxito, digamos que limitado, porque solamente funciona durante 4 temporadas, ¿ya? Entonces, pero sienta los precedentes. Y pausa con esa serie, porque hubo películas también con el mismo cast. Pero eso, toda la parafernalia que rodeaba a esta serie era también por la época. Correcto, estamos hablando era una época bien agogó. Hippie, todo eso lo demás. Entonces se refleja en esta situación, se reflejan los tiempos. Así pasamos de los 60s a los 70s y en los 70s se da una situación bien importante. En los 70s por primera vez se llevaba a pantalla la historia de un superhéroe. 1978 y quien cargó con esa responsabilidad fue el señor Christopher Reeve. Cuando Superman llega a la pantalla, hoy sí, bajo la tutela de Warner Brothers, con un gran estudio, lanzando por primera vez una película de gran producción y largometraje al cine. Posterior fue un hitazo. Sí. Fue un hitazo inesperado, ¿verdad? De hecho, rompió bastantes paradigmas con respecto, incluso con efectos especiales. Sí, con los efectos especiales de ese momento, hizo todo lo que pudo. Que creo que ha envejecido bien la primera. Te voy a decir al respecto de Superman, de esa primera película, me gusta, hagamos a un lado los efectos especiales. Sí. Ahora los vemos y es como, ¿qué? No. Se ven los hilos. ¿Qué? ¿Verdad? Pero la historia de Superman es mucho más fiel. Es mucho más fiel. Ese es el Superman. Recogieron la esencia de Superman como un protector de la humanidad en esa película. Y si te das cuenta, igual, Christopher Reeve no ocupa musculatura. Sí, es cierto. Si te das cuenta, él no era extremadamente musculoso, sino que él le da el carácter a Superman. La fuerza de Superman viene del interior del actor, no de su presencia física en sí. Que eso lo vemos en otros actores, que se buscan ya un actor que de alguna manera tenga esa presencia física. Y eso fue en los 70s, en los años 78. De ahí hubo otra de Flash Gordon en el 80, que tiene la banda de Queen, la banda sonora de Queen, que vale la pena escucharla, te puedo decir. Los efectos sociales son todavía un poquito, yo diría que hasta un poco infantiles con respecto a nuestra época, pero igual, o sea, la historia. Sí. La historia es la que se rescata de estos intentos de finales de los 70s, principios de los 80s, que nos lanzan al siguiente paso en el cine con Batman
de 1989. Schumacher, que hubo Tim Burton. Tim Burton Las fue primeras primero. 2 películas de Batman son con Tim Burton. Michael La Keaton. tercera Que es ya por con cierto, Joel Schumacher. yo me quedaría con esas 2. Las otras con Schumacher y bueno, quienes las estelarizaron fueron George Clooney y Val Kilmer. Val Kilmer primero, George Clooney después. Sí, creo que yo me quedo con las 2 de Tim Burton. Fíjate que recoge muy bien la esencia de Batman, esas películas de Tim Burton, porque te presentan una ciudad gótica oscura, te presentan un Batman tenebroso, sobre todo. O sea, más que todo es por la iluminación que juega el director para poderte proyectar esa oscuridad que es inherente al personaje. Bueno, y creo, lastimosamente, el tiempo en televisión pues se nos acaba y creo que tenemos para otro programa. Sí, porque nos hemos quedado en los 80s. En los 80, nos falta todavía los 90, nos falta y para terminar y continuar con la etapa 4. Con lo que tenemos nosotros en este instante. Bueno, pero antes de terminar, y ojo, tenemos que regresar a esta entrevista pronto, pero para finalizar bien, tenemos un par de preguntas, un tiro al plato así inmediato para que las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal conozcan un poco más de Héctor Mancilla. Adelante, dispare. A ver, un amor platónico. Amor platónico, Sandra Bullock. A ver, un súper talento que desconozcan tus fans. Soy muy organizado. Ah, vaya. ¿Con quién te tomarías una selfie? Angelina Jolie. Persona con quien intercambiarías un día tu vida. Para ser esa persona. Sí, por un día. Madonna. Para bailar bobo. Interesante, Madonna es interesante, discúlpame. A ver, el trabajo más extraño que has tenido. Repartir almuerzos a domicilio. Ah, sí. Sí, señor. Delivery. Un Ujú. placer culposo. Comer empanadas. ¿Qué te hace reír siempre? Los picapiedras. No pierden vigencia, me llega. ¿Qué superpoder quisieras tener? El de Logan, regenerarme constantemente. Pero Es sencillo. Tener adamantium, ¿te gustaría la operación? No, regenerarme constantemente. Sin el adamantium. Sin el adamantium. Simplemente no envejeces, no te cansás, durás en todo. ¿En qué te gustaría ser mejor? ¿En qué me gustaría ser mejor? Quisiera hablar un poquito más otros idiomas. Ok. Yes, I do. ¿Qué ventaja tiene ser una celebridad? No lo sé. Como una no radio lo sé. star, como radio star. No debería lo ser. sé, tendría que conocer alguna. Ok. ¿Cuál ha sido tu encuentro más extraño con alguien? Mi encuentro más... ¿Con algún fan o alguna persona? En una inauguración de un cine, cuando yo empezaba en radio, tuve un encuentro que fue muy bonito. Yo tenía meses de estar trabajando en radio cuando se me acercó un niño como de 8 o 9 años y me dijo, yo lo escucho a usted en esa inauguración de cine. Eso pasó hace muchos años y te puedo decir que eso me hizo sentir muy bien que un niño se me acercara y me dijera, yo te escucho. Algo que el mundo no sepa de hoy. Algo que el mundo no sepa, creo que seguirá sin saberlo. ¿Qué odias más? Odio... ¿Qué puedo decirte? Que te odio... A mí. No, la injusticia. Ok. ¿Tu grupo favorito? ¿De musical? De musical. De Queen. musical. ¿De musical? ¿Español o inglés? ¿O de todos los tiempos? Aerosmith. Y para terminar, ¿cuál ha sido tu mayor logro hasta el momento? Obviamente te faltan muchos más. Mi mayor logro hasta el momento, ser yo mismo. Ok. Ok. Bueno, pues Solamente hasta ahí mi comentario, muchas gracias, disculpen. Pero en estos dorados tiempos... los grillos son del ambiente, no crean que... No, es que discúlpame, en estos dorados tiempos hay tantas influencias, redes sociales, medios de La autenticidad comunicación. es importante. Ser vos mismo, poderte ir a dormir en las noches sabiendo que has hecho y has dicho lo que debes y ser constante contigo mismo es un gran logro. Poderle decir que no a personas, a influencias que no son buenas. Entonces, te digo, yo me siento bien siendo yo mismo. Y el mundo de ahora en adelante es un lugar mejor donde vivir.
Bueno, y es así como hemos terminado. La verdad que ha sido una muy lúdica charla acerca de los cómics y obviamente de un experto. Si conocieran toda la bibliografía, toda la biblioteca que tenés de cómics. Si me volvés a invitar, vamos a preguntarle al productor. Traigo todos los libros que tengo de cómics y te los muestro. Perfecto, entonces es un hecho. Usted manda más. Habrá una segunda parte del cómic en el cine. Así que no me queda nada más que agradecerte. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Tus turnos en la radio? En el 107.7 de Fuego estamos los días jueves a las 8 de la noche con el programa de Vamos al Cine, los espero. Y los días sábados de 10 a 12 en el turno de Solo las número 1 con puras excelentes canciones. Bueno, ya lo saben, no se lo pueden perder, lo pueden seguir y muchas gracias por haber aceptado esta invitación en Luces Cámara Popcorn. No, hombre, gracias a ti y gracias a todos ustedes por regalarnos su tiempo y sintonía. Bueno, seguimos con más acá en Luces Cámara Popcorn. No cambien de canal. Y antes de terminar, queremos contarles lo que hicimos durante la semana y darles los resultados del giveaway que realizamos a través de nuestras redes sociales @lcpopcornsb. En Facebook tenemos a Christopher Fuentes, ganador del kit de limpieza de lentes más un examen visual cortesía de Óptica Ideal. A Yossi Martínez, ganadora del cheesecake de X-Shell. Lizagmen Reylov, ganadora de una taza y un libro gracias a Luces Cámara Popcorn y una entrada al cine gracias a Cinemark El Salvador. En Instagram tenemos a Héctor Lee Aparicio, ganador del cheesecake de X-Shell. Panicbat- y Ken-Romero, ganadora de una taza y un libro gracias a Luces Cámara Popcorn y una entrada al cine gracias a Cinemark El Salvador. Y en Twitter tenemos a @matis080283, ganadora de una taza y un libro gracias a Luces Cámara Popcorn y una entrada al cine gracias a Cinemark El Salvador. Muchas felicidades a los ganadores y agradecimientos a todos los que participaron en este giveaway. Sigan pendientes de Luces Cámara Popcorn a través de nuestras redes sociales en @lcpopcornsb para más promociones como esta. Y este sábado dimos inicio a nuestro cineforo con la película The Rocky Horror Picture Show con el crítico más crítico, Rolando Medina. Esto es lo que hicimos durante la semana. Síganos en nuestras redes sociales para más material exclusivo. One of these bullets is like us, traveling forwards through time.
The other one's going backwards. Can you tell which is which? How about now? Why does it feel so strange? You're shooting the bullet. You're catching it. Whoa. Who's the American? He seems nice. I invited him to the dinner. Good with you. What do you think we're seeing? The detritus of a coming war. You want to crash a plane? Well, how big a plane? That part is a little dramatic. Gracias amigos por haber sintonizado un programa más de Luces, Cámara, Popcorn. Espero hayan aprendido un montón, así como nosotros hemos aprendido ahora acerca de los cómics. Definitivamente, hoy sí supe muchas cosas que desconocía de toda la época de los cómics. Y si ustedes quieren una segunda parte, escriban en nuestras redes sociales. Ahí tenemos contenido exclusivo, por ejemplo, los viernes que tenemos Viernes de Video Podcast. Y también nuestro Cineforum los sábados de 3 a 5 en el Café Los Ilustres en el Centro Histórico. Y agradecemos a la Municipalidad de San Salvador porque nos encontramos aquí en este parque tan bello, el Parque Maquilisua. Así es, muchas gracias. Y si quieres seguirnos, nuestras redes sociales son LC Popcorn SB. Hasta la próxima.